llevar su máscara o la mascarilla todo el tiempo. Muy bien, vamos a entrar entonces a la consideración de este capítulo 12 de Apocalipsis, del versículo 6 en adelante. Les recuerdo que en el capítulo 12, en los primeros versículos, el viernes pasado veíamos cómo es que de estos capítulos del 12 en adelante, del 12 al 14, se comienzan a dar los detalles de todo lo que hemos visto desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, de los sellos que se abren, las trompetas que suenan. Y todavía no hemos entrado en la séptima trompeta, pero aquí ya podemos ver la generalidad. En todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ya hemos visto lo que va a pasar a la tierra en estos juicios que van a venir, donde Dios va a juzgar la tierra y va a retomar el derecho que Él tiene. Pero desde el capítulo 12 al capítulo 14 específicamente, podemos ver los detalles. Es como que estuviéramos viendo ahorita los detalles. Lo que vamos a ver son cosas que en la generalidad ya se han dicho en los capítulos anteriores, pero en la visión que le muestran a Juan ahorita, le están dando a conocer los detalles de estas situaciones que Juan ha estado viendo, ha estado recibiendo, que por medio de la visión del Apocalipsis que tiene. Y en el versículo 1 al versículo 5 veíamos el viernes pasado que se muestran dos señales, que es, la primera es la señal de la mujer que está vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, que por todo lo que considerábamos el viernes pasado tipifica a Israel, a la nación de Israel. Esta mujer tipifica a la nación de Israel, y quizá la figura más clara es en los sueños, o en uno de los sueños que José, que si usted sabe, José, el hijo de Jacob, que fue a Egipto, que lo vendieron sus hermanos, tiene acerca de el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban delante de él. Recuerde usted que José era el hijo de Jacob, a quien se le cambió el nombre a Israel. En otras palabras, aquí está hablando que la nación de Israel es identificada de una manera exacta con la visión que Juan tiene acerca de esta mujer que dice que está con dolores de parto y que va a dar a luz un hijo. Y obviamente este hijo pues tipifica la persona del Señor Jesús. Pero dice que también se introduce un dragón escarlata, un dragón rojo, y le decía yo que el color rojo, posiblemente por la misma naturaleza de Satanás, implica toda la sangre que Satanás ha derramado, con todos los que la palabra de Dios claramente revela que ha sido homicida desde el principio, desde Caín en adelante. Este dragón rojo o escarlata que tipifica Satanás dice que la intención es devorar al hijo de la mujer. Recuérdese usted de que el Señor Jesús escogió el pueblo judío para nacer, y por esa razón es que el enemigo ha tratado, y no voy a entrar en esos detalles, aún el día de domingo yo explicaba un poco más sobre cómo Dios ha preservado su simiente mesiánica a través de la historia. Pero Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Israel, destruir a los niños de Israel, destruir a los, especialmente los varones, porque sabía que iba a ser un varón, el Redentor, el Mesías, el que en el libro de Génesis le dijo el Señor a la mujer que de su simiente iba a nacer uno que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces Satanás siempre en toda la historia ha querido destruir a Israel, a la nación, y por eso es que ese pueblo ha sido, diría yo, el pueblo más sufrido de toda la historia. Sin embargo, en contra de todos los pronósticos y evidenciando la providencia de Dios, el pueblo de Israel hoy es una potencia en todos los sentidos, económica, política, militar, académicamente, intelectualmente, científicamente. Es una potencia, y eso solamente Dios lo ha podido lograr.
Que ellos no lo vean de esa manera, bueno, ya es el trato de Dios con ellos, pero es evidente que es por la gracia de Dios, el favor de Dios, la protección de Dios, que el pueblo de Israel es lo que es hoy. Y del pueblo de Israel fue que nació ese hijo varón. Estoy hablando del Mesías, estoy hablando del Señor Jesús, que nació, y aún en su nacimiento usted mira de que Herodes manda a matar a todos los niños. Aún en eso se está evidenciando el deseo del dragón de devorar al niño, y cumple el Señor Jesús su ministerio, va a la cruz, y posiblemente el diablo creyó que ahí había triunfado en su cometido. Sin embargo, todo eso estaba planeado, era un sacrificio que estaba predeterminado por Dios, y el Señor murió, pero era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Resucita y asciende a la presencia de Dios. En Apocalipsis 12:5 podemos ver esto, que dice 12:5 de Apocalipsis, dice: y ella, hablando de la mujer, dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. El reino mesiánico del Señor, que va a ser un reino donde el Señor va a regir desde Jerusalén con vara de hierro, es decir, que va a implantar la voluntad de su reino. Dice: y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y aquí podemos ver que está aludiendo realmente a un hecho tan real como el que pasó en la ascensión del Señor Jesús, que se relata en Hechos 1:9. Hechos 1:9. Hechos 1:9 relata de la ascensión del Señor y dice: después de haber dicho estas cosas, el Señor está con sus discípulos, dice: después de haber dicho estas cosas, que el libro de Corintios habla que esto sucedió en presencia de más de 500 hermanos. Dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Podemos ver claramente ahí entonces que hubo una ascensión del Señor, y definitivamente a esto es lo que se refiere cuando dice que su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, lo que dice en Apocalipsis 12:5 del hijo varón. Ahora, quiero que entremos entonces en la secuencia de lo que Juan está viendo en este capítulo 12, que mira la señal de la mujer que representa a Israel, del dragón que representa al diablo, y del hijo varón que representa a nuestro Señor Jesús, al Mesías, al Salvador. En Apocalipsis 12:6 dice entonces: y la mujer, hablando de Israel, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. Muy importante, mire, un lugar que Dios había preparado en el desierto, y dice que iba a ser sustentada por 1260 días. Esto es casi 3 años y medio. Por cuestión de días, pues no se pone exacta la figura de 3 años y medio. Podemos con toda seguridad y certeza considerar que está hablando de 3 años y medio. 3 años y medio que van a marcar los últimos 3 años de la gran tribulación. Los primeros años es donde el anticristo da un plan o propone un plan de paz, que a los 3 años y medio lo cambia, lo corta, lo rompe, y entonces da inicio a esta persecución del pueblo de Dios, del pueblo judío, donde el Señor traslada al pueblo de Israel a ese lugar que Él tenía preparado para que estuviera sustentada la nación de Israel por 3 años y medio. ¿Dónde es este lugar? Bueno, lo que la Biblia nos dice es que es en el desierto. Algunos estudiosos han pensado que posiblemente en la región del desierto al este de Israel, porque obviamente al oeste está el Mediterráneo, está el mar. El desierto, sin embargo, se encuentra entonces al este de Israel, y basado en lo que podemos leer en Daniel capítulo 11, verso 41, se llega a estas conclusiones, y hay bastante razón al respecto. En Daniel 11:41 dice:
también entrará a la tierra hermosa y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano, dice Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Aquí este pasaje está hablando del anticristo que va a tomar un control, obviamente por la fuerza. Dice que entrará en la tierra hermosa, está hablando de Jerusalén, de Israel, básicamente de Israel, no específicamente de Jerusalén, pero del territorio de Israel o Palestina como se conocía en el pasado. Y muchos países caerán, dice, mas estos serán librados de su mano. Y habla de Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón, que está hablando del territorio del desierto de Jordania, de toda esa parte. Posiblemente ahí es donde el Señor ha preparado un lugar para que Israel sea sustentado en esos últimos 3 años y medio de la tribulación. Y esto pasará, como le he dicho, a mediados de la tribulación, cuando el anticristo quiebre la promesa e Israel tenga que huir. Daniel 9:27 habla de esto y dice, y quiero leerle la traducción lenguaje actual, porque la traducción de las Américas, que es la que utilizo, pues lo pone un poquito más difícil de entender a mi parecer. La traducción lenguaje actual lo pone de una manera bastante clara. Y dice la TLA, Daniel 9:27, dice, durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de esto, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Aquí está hablando acerca del anticristo. Cuando habla de semana, está hablando de semana de años. Eso es lo que en el libro de Daniel, cuando se utiliza esa palabra, está hablando de semana de años. En otras palabras, una semana tiene 7 días. Y si está hablando de una semana, está hablando de 7 años que el anticristo va a ofrecer ese pacto de paz, pero a los 3 años y medio corta la promesa que había hecho. Obviamente todo esto viene porque va a ofrecer sacrificios inmundos en el templo, que es lo que se conoce con la expresión de la abominación de la desolación. Pero dice que durante una semana hará un pacto con un gran número de gente, pero a la mitad de la semana, exactamente lo que está hablando en Apocalipsis, de que va a ser sustentado Israel 3 años y medio. En otras palabras, a la mitad de los 3 años y medio tiene que huir, porque es exactamente a la mitad de esa semana que el anticristo cortará el pacto. Y por esa razón se comienza una persecución ya directa contra el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Recuerde que en medio de todo esto ha habido la predicación de los 2 testigos que de una manera poderosa son protegidos por Dios, y que aquellos que quieren hacerles daño pues son consumidos porque fuego sale de su boca. Están también los 144,000 que han predicado y están protegidos por Dios porque han sido sellados por Dios, al punto de que va a llegar que en el momento que esto concluye, entonces la palabra de Dios dice que todo Israel será salvo, cumpliendo Dios la promesa que le hizo a los padres de Israel, a los patriarcas, la promesa que está en el Antiguo Testamento. Dios no se ha olvidado de Israel. Dios va a cumplir su promesa, y eso para nosotros, para la iglesia de Cristo, es una seguridad. El hecho de que notemos que Israel es lo que es hoy, como le decía, a pesar de todos los pronósticos, es una seguridad, o debe darnos seguridad de que lo que Dios promete lo cumple. Entonces, si Dios ha prometido que nosotros como gentiles vamos a ser copartícipes de las promesas de Israel, el hecho de ver a Israel el día de hoy lo que es, eso nos da seguridad de que la palabra de Dios es real y que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. En medio de esta huida, en medio de estos
7 años que se rompen, es donde podemos entender lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24, versículo 15 y 16, que dice: por tanto, aquí le está hablando el Señor al pueblo de Israel. ¿Por qué es específico? Está hablando de que aquellos que estén en Judea, dice, huyan, y quien haya olvidado su abrigo no regrese por él. Hay de aquellas que están criando, dice, en estos días. ¿Por qué? Porque va a venir una persecución directa y real. Aquí no está hablando el Señor de una persecución espiritual, está hablando de algo real que va a vivir la nación de Israel. Mateo 24, 15 y 16. El Señor Jesús les dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, que es lo que le digo que esa es la manera en el lenguaje bíblico que se describe ese sacrificio pagano, ese sacrificio que el anticristo va a hacer en el templo. Dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, dice el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando habla de los montes, está hablando porque el desierto de esa región es un desierto montañoso. Para aquellos que han estado ahí sabrán que es una realidad. Entonces Israel va a huir a ese lugar que Dios tiene preparado. Aquí es donde el Señor Jesús habló en Mateo 24 acerca de ese momento que es el que va a suceder, que Daniel también lo vio y que Juan hoy lo está viendo en la visión apocalíptica. Entonces la mujer huye al desierto, hablando de Israel, huye al desierto, al lugar que Dios le ha tenido preparado para ser sustentada por 3 años y medio, que son los últimos 3 años de la tribulación. Veamos entonces el pasaje de Apocalipsis 7 y 8. Apocalipsis 12, 7 y 8. Dice: entonces hubo guerra en el cielo. Dice: Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Podemos ver entonces aquí que se habla de una guerra real, una guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón, el diablo y sus ángeles. Ahora, la guerra en el cielo, amados hermanos, ha existido desde la caída de Satanás. Cuando Satanás se rebeló y quiso ser semejante al Altísimo y fue expulsado al cielo, esa guerra ha existido ya en las regiones celestes. Apocalipsis 12:4 nos revela que dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo sobre la tierra. Ahí está hablando de Satanás, que cuando habla de que arrastró las estrellas, está hablando de los ángeles, que tuvo la tercera parte de los ángeles, que luego vienen a ser los demonios, se vinieron con Satanás. Entonces esas son las potestades, las huestes de maldad en las regiones celestes que están el día de hoy actuando en esa esfera celestial. Daniel 10:3 habla acerca de estas batallas que se dan. Recuérdense que esta batalla se ha estado dando durante todo el tiempo que Satanás fue derribado del cielo. La batalla en las esferas celestes se ha dado. Daniel 10:3 nos revela de una manera bastante gráfica esto, cuando dice que está Daniel pidiendo revelación hacia la visión que tiene, y durante 3 semanas, durante 21 días, él no había recibido la interpretación. Sin embargo, desde el primer momento en que Daniel humilla su vida para buscar el significado de esta visión, la interpretación se es enviada, pero hay oposición en la esfera celestial. Y dice, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, 3 semanas. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí solo con los reyes de Persia. Podemos ver claramente entonces que esa guerra entre potestades angélicas, las potestades divinas de Dios y las potestades de maldad, es una guerra real, hermano.
El que no lo veamos hoy es porque pues nuestros ojos no tienen esa capacidad, nuestros sentidos tienen esa capacidad de verlo, pero hay guerras que se están dando y que en ese momento de Apocalipsis se van a hacer mucho más reales. En Judas capítulo 9, versículo 9, perdón, porque Judas solo tenía un capítulo, Judas versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí podemos ver aún que Satanás mismo estaba queriendo pelear el cuerpo de Moisés. Algunos se preguntan, ¿y por qué querría el cuerpo de Moisés? Y bueno, las conjeturas que se dan es, posiblemente quería mantenerlo y hacerlo objeto de idolatría al pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo apreciado y por lo admirado que Moisés era. Posiblemente ese cuerpo era algo muy preciado para él y quería tenerlo para poder desviar al pueblo de Israel hacia la idolatría de Moisés. Por otro lado, otros también creen que lo que estaba tratando era de tener el cuerpo para evitar que Moisés pudiera desempeñar el ministerio, si es que Moisés va a ser uno de los dos testigos. La Biblia no revela, esas son las conjeturas que se pueden pensar acerca de esto, pero el hecho es que Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés y Miguel llega y está peleando en una batalla real por el cuerpo de Moisés. Le digo esto porque tanto el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, con el cual Miguel después iba a pelear, que había peleado con el príncipe de Persia, el diablo mismo peleando por el cuerpo de Moisés, nos revela que esas batallas espirituales son reales en la esfera celeste. Y de hecho, ¿por qué se da esta guerra en Apocalipsis? Algunos estudiosos de la profecía bíblica concluyen que posiblemente lo que hace que hoy haya esa guerra, cuando digo hoy es en el momento que estamos leyendo de Apocalipsis 12, ¿por qué se está haciendo esa guerra de Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles? Posiblemente porque el diablo quería interrumpir de alguna u otra manera o atacar la caravana del arrebatamiento de la iglesia. Posiblemente el arrebatamiento de la iglesia es el evento que inicia esta guerra real. Recuerde usted que Efesios capítulo 2, verso 2 dice y define a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La traducción lenguaje actual, Efesios 2.2, sobre este pasaje, dice, hablando de Satanás, que es un poderoso espíritu en los aires. Poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Y esa situación es una cosa real. Por eso yo he creído y lo sigo creyendo que aquel que dice de que no está ni con Dios ni con el diablo, hermano, está autoengañado. O se está con Dios, y si no se está con Dios, automáticamente se está bajo el dominio de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás. De hecho, la palabra dice que el Señor nos salvó del dominio de Satanás, del dominio de las tinieblas. Quien no está bajo la cobertura de Dios está bajo el dominio de Satanás. Esa es una realidad, porque él es el príncipe de la potestad del aire, y como lo concluye este pasaje en la traducción lenguaje actual, dice que domina a las personas que desobedecen a Dios. Esa es una realidad que se manifiesta. Entonces podemos ver que se da esa guerra. Sin embargo, la palabra claramente dice que quien ganó fue Miguel y sus ángeles. El enemigo no ganó, el diablo no ganó, sino que fue derrotado y ahora es lanzado de esa esfera espiritual o celestial, ahora es lanzado a la tierra. En otras palabras, cuando fue lanzado del cielo, estuvo en la esfera celestial, en los cielos, obrando y moviéndose.
Pero después de ese momento, cuando sea vencido por Miguel y sus ángeles, entonces ellos toman dominio de ese lugar y lanzan al diablo a la tierra. Les recuerdo que aquí lo que estamos viendo son los detalles de todo lo que ya hemos estudiado previamente. Y si usted recuerda conmigo el sonar de la trompeta número 6 y número 7, podemos ver cómo se abre el abismo y surgen millones de criaturas. Primero esas langostas que infligieron daño y dolor a la humanidad durante 5 meses, y luego esos jinetes que están montados sobre criaturas que parecen caballos con cara de león y con cola de serpiente, hermano, que son entidades, seres espirituales, criaturas espirituales, demonios que salen del abismo y que vienen a causar una angustia y un dolor como nunca antes ha tenido la humanidad. ¿Por qué? Porque Satanás ahora ha sido lanzado a la tierra. Satanás ha sido lanzado a la tierra. Es decir, estuvo en un momento en el cielo con Dios, se rebeló, lo lanzan de ahí y cae a las esferas celestiales, y ahí se mueve. El día de hoy aún ahí es donde se está moviendo. El que diga el diablo está en el infierno, no, nunca ha estado en el infierno. Va a ir al infierno, sí, pero nunca ha estado en el infierno. Está en esa atmósfera celestial, y durante ese tiempo el diablo ha tenido acceso al trono de Dios. De una u otra manera ha tenido acceso al trono de Dios para hacer su ministerio, su vil ministerio, diría yo, de acusación y de mentira hacia los creyentes. Entonces podemos ver claramente que se intensifica esa guerra y Satanás es lanzado a la tierra. Dice el versículo 9 y 10, Apocalipsis 12, 9 y 10 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Cuál es el ministerio del diablo? Mire, el ministerio del diablo es acusar, dice, día y noche a los escogidos, a los santos. Por eso cuando él es lanzado a la tierra, entonces es como que llega la salvación plena, ¿cómo llamarle a esto? La plenitud de la salvación, porque el acusador, el que está acusando a los santos, es lanzado a la tierra. Recuerde usted que el ministerio del Señor Jesús, hoy, porque hoy está activo el ministerio del Señor Jesús. Déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Cuál es el ministerio del diablo? El ministerio del diablo es acusar y poder lograr toda la destrucción, porque el diablo vino para robar, matar y destruir, pero también está acusando a los salvos delante de Dios. Sin embargo, el ministerio del Señor Jesús hoy, aparte de los 3 años y medio que ministró el Señor acá cuando se encarnó, el ministerio del Señor hoy es interceder por nosotros, interceder por los santos. Entonces podríamos decir que hay una batalla legal en el cielo delante del trono de Dios. Está el acusador, que es el diablo, y está el defensor, que es nuestro Señor Jesús, que se hizo hombre como todos nosotros y nos comprende en nuestras debilidades para poder interceder por nosotros. Podemos ver entonces esto en Apocalipsis, que el que engaña al mundo es arrojado a la tierra. Satanás y sus demonios fueron arrojados después de esa batalla con Miguel, son arrojados a la tierra, son arrojados desde esas esferas celestiales, y el acceso ya de acusación a la presencia de Dios, entonces ya le es negado. Este acceso lo había tenido durante mucho tiempo. Podemos ver, por ejemplo, en el libro de Job, cómo es que él llegó a acusar a Job. Dice Job 1:6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a la presencia o a presentarse delante del Señor, dice, y Satanás vino también entre ellos. Ahí podemos ver, y usted sabe si ha leído el libro de Job, que llegó él a
acusar a Job, tenía acceso. Es decir, aún el día de hoy, Satanás tiene acceso al trono de Dios y llega a acusar, es el acusador de los hermanos. El 2:1 de Job dice: sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos a presentarse delante del Señor. Recalca esta verdad, que Satanás siempre ha tenido acceso al trono de Dios para acusar, para poder llevar su ministerio de acusación. Pero las acusaciones de Satanás no fructifican por la intercesión de Jesucristo. Por eso no fructifican. Las acusaciones de Satanás no fructifican, no tienen éxito por el ministerio intercesor de nuestro Señor Jesús. Primera de Juan 2:1 dice esto de una manera muy directa. Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, hermano. El enemigo está acusando, pero tenemos la intercesión del Señor Jesús. Y por eso yo bendigo al Señor, bendigo y alabo al Señor, porque en su gran misericordia Él no solamente murió en esa horrenda cruz, sino que el día de hoy, hermanos, en su gran amor, Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Por eso Él es digno de nuestra alabanza. Por eso Él es digno de nuestra adoración. Por eso Él es digno de nuestro servicio. Por eso Él es digno de nuestra devoción, hermanos amados. ¿Por qué? Porque hoy Él todavía, mire, no está en el cielo descansando, está en el cielo intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Cada vez que usted peca, cada vez que yo peco, cada vez que el pecado nos alcanza, la intercesión del Señor está librándonos de las consecuencias de muerte que el pecado trae. Bendito sea nuestro Señor Jesús. No sé si usted dice amén y le da una alabanza al Señor por su gracia, su misericordia, por su favor, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por eso nunca nos cansemos, mientras estemos con vida, de alabarle al Señor, de buscarle, de servirle, de hablar de Él, de someternos ante su voluntad, hermanos amados. Mire, usted no va a estar en mejor situación, sino solamente cuando estamos bajo la voluntad del Señor. Él está intercediendo por nosotros, Él está cumpliendo su ministerio, defendiendo nuestra vida, defendiendo la causa del Evangelio en nosotros. Hijitos míos, dice, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis. Qué maravillosa promesa. Muy bien, vamos entonces de regreso a Apocalipsis 12. Mira usted entonces que hay esa guerra, Satanás es arrojado a la tierra y por eso están pasando todas esas manifestaciones demoníacas en el final. Eso ya hace que Satanás no tenga acceso a la acusación que ha tenido. Y en el versículo número 11 dice, hablando acerca de los santos, de los hermanos, de los salvos, dice, Apocalipsis 12:11 habla y dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir hasta la muerte. Aquí está hablando acerca de la victoria de la iglesia. Dice que vencieron al enemigo y todas sus maquinaciones. En otras palabras, los salvos, la iglesia de Cristo, hemos vencido al enemigo por medio de la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio. Y dice que llegaron a no amar sus vidas, llegando a sufrir hasta la muerte por la causa del Evangelio. Amados hermanos, la victoria de los salvos, de los genuinos cristianos, está en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y está en la determinación total. Mire que le voy a decir esto y tengo que decirlo con mucho cuidado por lo que más adelante vamos a ver y por a lo que quiero llevarlo en la conclusión. Pero la victoria de la iglesia de Cristo está en la sangre de Cristo. Está, hermanos, en el testimonio y la determinación total por la causa del Evangelio. Cuando digo la causa del Evangelio, es la predicación y la defensa de la fe. Ahora,
esto requiere valentía, esto requiere valor. Y hermanos amados, el tiempo para la iglesia se va a poner muy interesante, por no decirle se va a poner crítico, hermano. Pero hoy es el tiempo donde tenemos que levantarnos y hablar con valentía, no ofendiendo, hermanos, no acusando, no. Hagámoslo, pidámosle al Señor la gracia, pidámosle el amor para poder compartir de Cristo. Digamos lo que la palabra dice. Esta semana he estado hablando yo a través de los medios que tengo acá acerca del pecado, de lo horrible que es el pecado, las consecuencias y lo que el pecado trae, y lo seguiré haciendo por un momento más. Digamos lo que la palabra de Dios dice, sin la intención de ofender o de hacer que la gente se sienta mal, sino que al contrario, que pueda haber un arrepentimiento, dando a conocer la verdad de Dios para que podamos aprovechar todavía la misericordia, la gracia, la amnistía divina que está sobre todos nosotros. Pero obviamente, si nosotros nos mantenemos en el ministerio de predicar la verdad, en la actitud correcta, de cualquier manera, hermano, va a haber algún tipo de persecución, de sufrimiento. Así es, y para eso se necesita determinación. Para eso usted y yo vamos a necesitar valentía, vamos a necesitar valor, vamos a necesitar fuerza sobrenatural. El Señor promete que la iglesia va a vencer porque va a tener esa fuerza sobrenatural. Va a vencer por la sangre de Cristo que ha limpiado nuestra vida de todo pecado, y también por el testimonio del Evangelio y esa determinación donde la genuina iglesia, así como la iglesia del pasado que murió por la causa del Evangelio, mártires que dieron su vida por la causa del Evangelio, así también nosotros hoy tenemos que cumplir el papel que nos ha tocado vivir. No le estoy diciendo con esto que va a haber una persecución a ese extremo, ¿no? Pero no lo sé, hermanos, no lo sé. Pero el punto es de que debemos hoy levantar en alto la bandera del Evangelio, la verdad de Dios. La genuina iglesia es una iglesia que tiene valor de poder mantener su fe en medio de una generación que cada vez se está haciendo más hostil hacia las verdades de Dios. Hoy hablar una verdad de Dios, hermano, causa crítica, causa, ¿cómo decirlo? No una persecución física, pero sí una persecución emocional posiblemente, ¿verdad? Y posiblemente hasta una persecución en diferentes áreas de la sociedad. Pero eso es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Recuérdese que nos sacó de las tinieblas a la luz para que anunciemos el mensaje del Evangelio. Ahora, esta valentía que necesitamos tener, esta valentía que es necesario tener, amados hermanos, porque es necesario tener esta valentía. Esta valentía jamás va a proceder de nosotros. Esa valentía procede de Dios. Es Dios el que en nosotros pone el querer como el hacer. Porque si no, podríamos gloriarnos. Yo por valiente llegué al cielo. No, hermanos amados. Yo por valiente di mi vida. Yo por valiente pude levantar la bandera del Evangelio. No nos engañemos, amados hermanos. Lo bueno que podamos tener proviene de Dios. Hay un canto que se ha hecho muy famoso y me gusta mucho cuando lo cantamos, porque habla de una realidad. Dice que todo se lo debemos a Dios. Todo se lo debemos a Dios. Realmente yo todo se lo debo a Dios, hermano. Y todos nosotros, y si hay algo bueno dentro de nosotros, se lo debemos a Dios. Y esa valentía que vamos a tener, recuérdese usted que cuando el Señor habló en el libro de Hechos acerca de la venida del Espíritu Santo, le dijo a los discípulos y a los apóstoles: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder para cambiar a un Pedro que había negado al Señor, a un Pedro que con valentía daba mensajes levantando la verdad del Evangelio, y un Pedro que cambió, fue totalmente cambiado. Y los demás apóstoles también, ya no digamos en el caso de Pablo, que llevaba en su cuerpo las heridas de las persecuciones, hermano. Esa valentía también necesitamos, y es para la iglesia del tiempo final, que creo que somos nosotros. Segunda Timoteo 1, versículos 7 y 8. Leo esto en relación a
que esa valentía no puede venir de nosotros mismos. Dice esta palabra, 2 Timoteo 1, 7 y 8. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. Note cómo el apóstol Pablo, que aquí le está hablando a Timoteo, obviamente, le dice: no te avergüences del Evangelio. Recuérdate que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le dice: testifica conmigo y sé partícipe conmigo de las aflicciones por el Evangelio. Y le dice: según el poder de Dios. Recalca, uno, que es Dios el que nos da ese poder. Y lo recalca cuando dice según el poder de Dios. Por eso le digo que esta valentía no puede venir de uno mismo. Tiene que venir de Dios. Por eso necesitamos pedirle al Señor su gracia. Mire, yo le estoy pidiendo al Señor su gracia, le estoy pidiendo al Señor su favor, estoy pidiendo al Señor el valor. Esos elementos necesitamos pedirle al Señor. Y le ruego a usted, hermano, le ruego a usted, como el apóstol Pablo pedía, que ore por mí, cuando se acuerde de mí, dígale: Señor, dale gracia al pastor, dale sabiduría al pastor, dale valentía al pastor, porque necesitamos eso, porque de nosotros no va a salir eso, hermano. Así como yo oro por usted y le pido al Señor que le dé esos elementos, ore usted por mí también, para que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. El apóstol Pablo pedía esto. El apóstol Pablo dice en Efesios 6, carta a los Efesios capítulo 6, versos 19 y 20, dice el apóstol Pablo: y orad por mí, para que me sea dada palabra, para que al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Note eso. Pablo dice: porque quiero darlo a conocer, pero sin temor. ¿Por qué? Porque el genuino Evangelio, porque la genuina verdad de Dios va a causar contienda, altercado, porque estamos en un reino que es dominado por el príncipe de este mundo, por el Dios de este mundo, por Satanás, hermano. Démonos cuenta de eso. Por eso necesitamos tener ese valor sobrenatural, esa gracia sobrenatural, ese favor sobrenatural. Y Pablo hablaba y decía: para que dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo, con valentía, dice, como debo hablarlo. El Evangelio debe hablarse con valentía. Ahora bien, no confundamos la valentía con el insulto, con la agresión verbal. No confundamos eso. Por ejemplo, yo estoy muy en contra de aquellos que insultan al diablo, porque si Miguel, que es el guerrero por excelencia, dice que no profirió palabra de maldición en contra del diablo, ¿por qué nosotros vamos a venir y vamos a tener esa actitud? Es decir, esa es una ignorancia, a mi parecer una ignorancia bíblica, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Eso sí, que el Señor lo reprenda, hermanos amados. Pero tenemos que saber realmente que nosotros necesitamos tener ese valor, pero ese valor va a venir de Dios, hermano. Es Dios el único que nos puede capacitar, porque como humanos somos débiles y peleamos en contra de potestades, de principados, de criaturas que son sumamente poderosas y que se van a manifestar en el ataque de los que nos rodean, en el ataque de los que nos rodean. Fíjense que a veces hay gente que dice: yo no le tengo miedo al diablo, yo no le tengo miedo al diablo. Pero cuando tiene problemas con la familia, con el jefe, con los vecinos, ahí están todos achicopalados, dicen, ¿verdad? Ahí están todos tímidos, hermano. El diablo no se va a manifestar directamente a usted, va a utilizar elementos que lo van a atacar, y es ahí donde tenemos que mantener el dominio propio, tenemos que pagar bien a los que nos hacen mal, según lo dice Romanos 12. Es ahí realmente donde nosotros tenemos que levantar la bandera, hermano. No nos engañemos con
los fanfurrones, hermano, que reprenden de aquí para allá, pero realmente en el trato relacional, hermano, somos cobardes en ese caso. ¿Verdad? No. La verdad del Evangelio se va a manifestar en una vida con convicción, con carácter probado, con responsabilidad, donde nuestro carácter se va a probar cuando estamos en un ambiente donde nadie más es cristiano sino nosotros, y ahí vamos a defender y vamos a seguir lo bueno, vamos a conducirnos de la manera correcta, y por eso necesitamos la ayuda de Dios. Es en esos momentos donde el diablo nos va a tentar, nos va a atacar. Es en esos momentos donde va a ser probado realmente qué tan maduros somos, la realidad de nuestra fe. Amados hermanos, no es fácil. Yo no se lo estoy diciendo porque yo lo haya conseguido. No, es mi oración, es mi gemir, es mi ruego hoy, en la oportunidad que Dios me ha dado en esta última etapa de mi vida, poder realmente corregir los errores que en el pasado yo he tenido, hermano, y poder enfocarme a poder hacer la voluntad de Dios y ser un vaso de honra en sus manos. Y espero que usted también, esa sea su meta, su anhelo, hermanos. Y para eso necesitamos realmente esa valentía que solamente viene de Dios, esa gracia que solamente viene de Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 10 dice el apóstol Pablo, dice, y si usted ha estudiado la vida del apóstol Pablo, sabrá que no era cualquier persona, no era cualquier predicador, hermano. Dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, si eso hubiera quedado ahí, podríamos pensar que Pablo está atribuyéndose autogloria, ¿verdad? O autovanagloria, o vanagloriándose él mismo. Pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Aunque él dice, por la gracia de Dios, pero recalca, dice, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Está hablando de otros ministros, otros apóstoles. Y dice, aunque no yo, recalca esto, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso, los salvos de la iglesia, que va a vencer por el testimonio, por la sangre de Cristo, y que van a llegar hasta, si es necesario, dar su vida por la causa del evangelio, no es porque sean ellos en ellos mismos una estirpe, una clase de gente especial muy valiente. No, es por la gracia y el poder de Dios, por ese Espíritu Santo que nos empodera para poder hacer cosas grandes, hermano. Mire, los cristianos somos una clase de personas que no somos poderosos, somos débiles, como todos, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios todopoderoso. Amén. La gracia de Dios en mí, dijo el apóstol Pablo. No yo, sino la gracia de Dios en mí. 2 Corintios 10, del 13 al 18. Le voy a leer la traducción lenguaje actual, porque se me hace que es más directa sobre esto. La TLA en 2 Corintios 10, del 13 al 18. Escuche, se lo leo. Dice: tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. El apóstol Pablo está hablando. Dice: tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó a hacer. Y ustedes son parte de ese trabajo. No voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corinto y en anunciarles la buena nueva o la nueva noticia de Jesucristo. Tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes, según vaya aumentando su confianza en Dios. Esta es la meta de mi trabajo. También deseo anunciar la buena noticia en lugares más allá de Corinto, donde nadie haya trabajado antes. Así nadie podrá decir que ando presumiendo con el trabajo de otros. La Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien.
La versión de las Américas dice, el que se gloríe en el Señor. Es donde la TLA habla, dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. El mismo pensamiento que le estaba diciendo, si algo bueno tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Si vamos a tener valor para poder ser instrumentos útiles, que lo necesitamos y debemos pedirlo, y Dios nos lo puede dar. La palabra del Señor dice que Dios da su espíritu sin medida a aquellos que lo piden. Hermanos, necesitamos reconocer que lo bueno que podamos tener es porque Dios nos lo ha dado. Muy bien, creo que en eso estamos todos bien claros y es una realidad. Ahora, vamos entonces a ver el versículo 12 al 14 de Apocalipsis. 12. Apocalipsis 12, del 12 al 14 dice, por lo cual, porque Satanás ya había sido arrojado a la tierra y ya no iba a estar más acusando a los escogidos, dice, por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Pero dice, ¡ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente, o del dragón en este caso, al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, lo mismo que habla en el pasaje anterior. 3 años y medio va a ser sustentada esta mujer en el desierto, pero dice el pasaje que leímos, que en los cielos va a haber regocijo porque Satanás ya no está ahí, pero sin embargo en la tierra dice, ay de los que están en la tierra, dice, y del mar, porque ha descendido a vosotros con gran furor. El diablo desciende con gran furor sabiendo que le queda poco tiempo y va a comenzar a persigue a la mujer que había dado al hijo varón. Este lamento de ay es exactamente porque el diablo ha sido lanzado a la tierra, y es lo que le decía anteriormente, y podemos ver entonces que se desatan esas cantidades de demonios, hermano, trayendo aflicción y angustia a la tierra. Ahora, dice que Israel, que es esta mujer que huye al desierto para ser sustentada en el desierto por el lugar que Dios le ha preparado, dice que le han sido dadas alas de águila. Y la expresión alas de águila en la palabra tipifica la providencia protectora de Dios hacia su pueblo. Aunque quizás cuando hablo de providencia no es necesario que diga protectora, porque el concepto de providencia es ese actuar sobrenatural de Dios que nos da lo que necesitamos, que nos libra, que nos protege, que nos cuida, que nos mantiene. Eso es el concepto de providencia, es eso. Entonces, las alas de águila tipifican esa providencia, que en este caso está protegiendo, está salvando al pueblo de Israel. Le voy a referir 2 pasajes, uno de ellos muy famoso, el otro quizás no tanto, pero que usted quizás lo ha leído. Éxodo capítulo 19, verso 4, dice este pasaje, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Aquí está hablando el Señor, está hablando Dios acerca de cómo el pueblo de Israel salió, sobre alas de águilas. ¿Qué está hablando ahí? Que salió sobrenaturalmente. Recuérdese usted que el pueblo de Israel jamás hubiera salido de Egipto si no hubiera sido por las 10 plagas, si no hubiera sido porque el Señor ahogó a los egipcios en el Mar Rojo, si no hubiera sido por el poder que Dios le dio a Moisés y pudo hacer esas plagas poderosas que hicieron que saliera. Eso es lo que en la palabra de Dios tipifica las alas de águila. Hay otros pasajes al respecto, pero otro que quiero dejarle en su corazón también es el famosísimo pasaje de Salmo 91:4, donde dice, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es tu fidelidad.
Es decir, que las alas tipifican esa providencia de Dios que hace que se cumplan sus promesas, sus planes hacia aquellos que Él quiere proveer. Entonces, ¿qué va a pasar? A los 3 años y medio, el pueblo de Israel se da cuenta que el anticristo le miente, que comienza a hacer sacrificios abominables en el lugar santo del templo, y entonces se cumple la palabra en Mateo 24 cuando el Señor le dice: los que están en Judea, dice, salgan corriendo, quien haya olvidado su manto no regrese, corran por su vida. Ay de aquellas que estén con bebés, con niños en ese tiempo, porque viene un tiempo de gran tribulación, gran tribulación. Entonces salen a ese lugar que obviamente será el este de la región de Israel, a ese lugar que es preparado por Dios, y el diablo, utilizando al anticristo como su agente principal, hace guerra específicamente sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios en su providencia los lleva al lugar donde los tiene. Algunos dicen que puede ser una ciudad llamada Petra, que es una ciudad impresionante, toda de piedra. Sin embargo, pues la Biblia no lo dice. Que va a ser en el desierto de Israel, si es lo que la Biblia dice. En el desierto, posiblemente fuera de los límites de Israel, ahí va a ser donde el Señor tendrá ese lugar donde el pueblo de Israel, esa nación, va a ser sustentada por 3 años y medio, donde va a estar siendo atacada de diferente manera, pero el Señor les va a dar la capacidad de poder permanecer, poder resistir. Israel no lo ve el día de hoy de esa manera, pero es Dios el que les ha dado la sabiduría académica, militar, las estrategias militares. Es Dios el que se las ha dado. Un día lo van a reconocer y van a saber que siempre Dios ha cuidado de aquellos del pueblo que son parte de sus escogidos. Muy bien, vean entonces conmigo los versículos que siguen. Apocalipsis 12, versículo 15 y 16 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Obviamente aquí está hablando en una tipología. Las aguas tipifican, recuerden que el dragón es una señal, es un tipo, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando del diablo, está hablando que abre su boca. En otras palabras, podríamos decir que da la orden para que ejércitos, multitud de ejércitos, ataquen a Israel. Porque las aguas tipifican un gran ejército que vendrá contra el pueblo de Israel. Pero Dios sobrenaturalmente los librará. Posiblemente en los terremotos que se darán, esos ejércitos serán vencidos. El hecho de que las aguas tipifiquen ejércitos lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Recuerde usted que la palabra se interpreta con la palabra. 2 pasajes en Jeremías 46, 7 y 8 dice: ¿quién es este que sube como el Nilo? Recuerde que el Nilo era un río, es decir, tipo de agua. ¿Quién es este que sube como el Nilo, cuyas aguas se agitan como ríos? Egipto sube como el Nilo, cuyas aguas se agitan como ríos. Pero él ha dicho: subiré y cubriré esa tierra, ciertamente destruiré la ciudad y sus habitantes. Aquí está hablando de que Egipto, la nación de Egipto, subiría como el Nilo, ¿verdad? Está hablando de que tipifican esos ejércitos de Egipto como aguas del río Nilo. Capítulo 47 de Jeremías, versículos 2 y 3 dice: así dice el Señor, he aquí que suben aguas del norte y se convierten en torrente desbordante, que inunda la tierra y su plenitud, la ciudad y los que en ella habitan. Clamarán los hombres y gemirá todo habitante de la tierra a causa del sonido de los cascos de sus corceles, del estruendo de sus carros y del estrépito de sus ruedas. Sigue diciendo algo más, pero aquí podemos ver claramente que el mismo pasaje identifica que esas aguas que está hablando Jeremías no es más que la identificación de ejércitos, de ejércitos que están subiendo. Entonces, por eso interpretamos que cuando dice que el dragón abre su boca, que el dragón es el símbolo que se está utilizando para representar a Satanás. Cuando el dragón abre su boca, dice que
hay aguas, literalmente dice agua como un río, sale para que arrastrara a la mujer, que es el pueblo de Israel. Aquí estamos hablando de que multitud de ejército entonces va a ser enviado por Satanás para que puedan arrasar al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios sobrenaturalmente lo destruye. Y esto no es raro en las batallas que podemos ver en el Antiguo Testamento, cómo Dios hace que sobrenaturalmente su pueblo sea protegido. Y va a ser protegida la nación de Israel en el final de esos ataques del enemigo. Lo que se conoce en todos los ataques como el concepto de Armagedón, se conoce en la escritura de Apocalipsis. Dios va a proteger a su pueblo. Y el versículo 17, para concluir con el capítulo 12, el versículo 17 de Apocalipsis 12 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando Satanás ve que es imposible llegar a Israel, entonces se enfurece a tal magnitud que se volca toda su ira, toda su cólera contra los creyentes que puedan estar en esa tierra, tanto judíos como gentiles. Recuerde que va a haber mucha gente que por las Biblias que quedaron, por los materiales cristianos que quedaron, van a volcarse al Señor, se van a arrepentir. Es decir, si hubieran podido arrepentir antes e irse en el arrebatamiento, pero por necios, por no sé qué palabra utilizar, por tibios, ¿verdad? Se quedaron, hermano, y entonces ahora se arrepienten y ahora están pagando por precio de su cabeza el poder alcanzar la salvación que el Señor gratuitamente les ha dado, porque le ha dado la salvación gratuita. Lo único es que ahora por su necedad ellos van a tener que padecer, ¿verdad? Porque la salvación, aún diéramos nuestra vida, no la podemos alcanzar. Y entonces han quedado los materiales, esa gente está arrepentida, la predicación de los 144,000 judíos que son sellados, la predicación de los 2 testigos que el Señor, después de que el anticristo los mata, resucitan. Entonces hay gran cantidad de gente, la mayoría de ellos posiblemente judíos y gentiles también, que están en medio de todas estas catástrofes que se están dando en ese momento, hermano. Están manteniendo el testimonio de Cristo. Es ahí donde nadie puede comprar, nadie puede vender si no tiene la marca de la bestia, donde van a estar con hambre, van a estar, hermano, con sed, van a estar siendo perseguidos. Y el diablo, como mira que no puede llegar a Israel porque está siendo protegido por Dios en el lugar que Dios ha preparado para ellos por el desierto, entonces se volca a la persecución a todos aquellos que guardan el testimonio de Dios. Satanás se volca contra todos los creyentes que puedan estar en la tierra, tanto judíos como gentiles. Ahora, usted me está escuchando. Allá usted si quiere quedarse. Estamos viendo lo que la palabra dice. Allá nosotros, si por desobedientes queremos todavía seguir jugando con el mundo, seguimos todavía queriendo llevar una doble vida, si queremos todavía diciendo, bueno, pues, más adelante me consagro, recuérdese que su venida está pronta y no sabemos, es inminente, hermano. Se lo digo hoy, espero no ofenderlo, espero no ofenderla, pero sí, mi deseo es que esta palabra pueda ser lo más claro y lo más directo a cada uno de nosotros. ¿Me está escuchando? Allá usted si quiere quedarse. El otro día hablando con unos hermanos, surgía en la conversación y decía, bueno, pues si se quedan en la tribulación, pues ahí se pueden salvar. Sí, pero el hecho de cómo se van a salvar. Dice que el anticristo les va a cortar la cabeza. Pero estoy convencido, hermano, que antes que eso pase, van a haber torturas. Eso se ha manifestado durante el tiempo anterior. Todos los mártires que han dado su vida por la iglesia han sido torturados antes para que nieguen su fe. Entonces, por si alguno estuviera en la noción de decir, bueno, pues si cortar la cabeza me va a tocar, pues yo creo que un guillotinazo y eso ya va a ser suficiente. Y discúlpeme lo gráfico que esto pueda parecer, pero es la realidad, hermano. Pero antes de que lo pongan en la guillotina, antes que le quiten la cabeza a aquellos que se quieran quedar,
Los van a torturar para que puedan negar la fe, porque el que niegue la fe es una victoria para ellos. Por eso, allá usted, allá yo, si quiero quedarme. Recordémonos de la realidad de esto. Allá nosotros si queremos seguir jugando al evangelio, hermano. Allá nosotros si queremos mantener una vida tibia. Es claro que antes que el anticristo decapite a los creyentes, seguramente los torturará. Hermanos, esto no es un juego. No es una fantasía. No es un invento humano, un invento de los pastores que quieren meter miedo a la iglesia. Al contrario, yo creo que por querer ganar el afecto, la simpatía de la sociedad, hoy los pastores, cuando vamos a decir algo, tenemos que pedir disculpas. Mire, disculpe lo que le voy a decir, pero fíjese de que la Biblia dice que lo que usted está haciendo es pecado, cuando sabemos claramente que fornicar es pecado, cuando sabemos claramente que el emborracharse es pecado, cuando sabemos que el homosexualismo es pecado, cuando sabemos que la idolatría es pecado. Hermanos, es lo que la Biblia dice. Y en este tiempo, por querer ganarnos la simpatía de la sociedad, hermanos, como que nos hemos vuelto no valientes, sino temerosos aún de hablar la palabra de Dios con denuedo. Tenemos que hablar la palabra de Dios y advertir la demostración más grande de mi amor por mis semejantes, es poder decirles que viene un tiempo difícil. Pero Dios ha dado una vía de escape. Mire, amados hermanos, no es un juego, no es un invento humano, no es la intención de ningún hombre. Todo lo que la Biblia ha predicho se ha cumplido. Todo lo que la Biblia, cuando la Biblia se pone en un escrutinio histórico, científico, real, todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido. Por tanto, entonces, si lo que se ha dicho se ha cumplido, lo que ha dicho que va a venir, va a venir. Lo que todavía no ha acontecido, va a acontecer y va a pasar. Déjeme terminarle con esto. Hebreos 2, del 1 al 3 dice: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Eso creo que es muy actual el día de hoy. Por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, porque Dios cuando retribuye siempre lo hace justamente, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Padre amado, en esta hora vengo delante de ti, Señor, porque al ver lo que tu palabra nos dice, Señor, y saber, Dios mío, en lo más profundo de mi corazón que tu palabra es verdad, te ruego que en mi vida y en la vida de mis hermanos que hoy escuchan, Señor, pueda reavivarse ese espíritu de temor y temblor, Señor, para apreciar, para atesorar la salvación que nos has dado. Amado Dios, quita la venda de los ojos de aquellos que podamos estar con nuestra mirada en lo terreno, con nuestra mirada en lo pasajero, con nuestra mirada, Señor, siendo nublada por el engaño del mundo, Señor. Y haznos ver la luz, Señor, de lo que realmente tú has dicho que sucederá, Dios mío. Ayúdanos, Señor amado, a poder limpiar nuestras vestiduras, a poder creer tu palabra, ser llenos de tu palabra y poner nuestra vida, nuestros talentos, Señor, lo que podemos hacer en tus manos. Ayúdanos a ser instrumentos de salvación, Señor, en este mundo y en esta generación que nos ha tocado vivir, Padre Santo. Te suplico, Señor, que el que está tibio hoy pueda, Señor, tener la actitud de encender su vida. Que aquel que
al oír la palabra siente el redargüimiento, pueda tener una acción de un genuino arrepentimiento hacia ti, Señor. Y sé que todo esto lo podemos lograr no por fuerza humana, no por voluntad humana. Por eso hoy te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude. Es lo que te suplico. Precioso Espíritu de Dios, te ruego. Bendito Espíritu de Dios, te suplico, Señor, que tú nos des hoy, Señor, la fuerza que necesitamos. Ahí donde usted está, hermano, dígale: Espíritu Santo, te necesito. Señor, te necesito en este tiempo. Capacítame, fortaléceme. En el nombre de Jesús, Señor, es lo que te pedimos en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos hoy de poder servirte. Permite que nuestro tiempo, talento, recursos, habilidades pueda ser puesto, Señor, delante de ti. Y haz de nosotros una iglesia, Señor. Una iglesia que se parezca, Dios mío, a esa iglesia del principio, Señor. Una iglesia que esté ardiendo en su devoción y en su determinación hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerde, el día domingo estamos a las 10 de la mañana. Recuerde, seguimos con las indicaciones del distanciamiento. No olvide llevar su mascarilla. Si tienen niños mayores de 2 años, también que ellos la lleven. Y vaya con un deseo, con una actitud genuina de poder llegar a la casa de Dios con agradecimiento, darle culto al Señor. Aunque sea un sacrificio tener durante el alabanza este tiempo, hermano, que sea un sacrificio. Son sacrificios que valen la pena. Y que esos momentos de poder estar juntos puedan activar en nosotros más la llama del Evangelio, para que durante la semana seamos elementos que Dios puede usar para su gloria. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y primero Dios, nos vemos el domingo en nuestra actividad en Bohemia. Amén. Un abrazo a todos.